Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. ¿Ya puedo empezar? Muy bien. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Te saluda Luz Vargas en tu programa Emprende y Asociaciones Civiles. Esperando que esta mañana te encuentres súper bien y felicitando a todos los que el día de hoy, 10 de agosto de 2023, cumplen años. Deseando que realicen todos sus sueños y deseando que puedan disfrutar plenamente este día con sus familiares. Un fuerte abrazo. Y bien, empezando con nuestro programa, hablábamos hoy de los tópicos de las asociaciones civiles. Y quizás digamos que son tópicos, pues es una serie de información útil para tu asociación civil. Recordemos que en este sector tenemos muchísima desinformación. ¿Y esto qué origina? Que tengamos costos de tiempo, que no avancemos como quisiéramos dentro de nuestros proyectos. Nos originan costos financieros, nos originan todo este tema de ir postergando. Entonces es bien importante que consideres algo básico. En principio, saber si tengo una imagen institucional. ¿Y esto para qué te sirve? Para ser identificada ante demás actores que participan en las asociaciones civiles. ¿Y con qué actores tenemos que jugar o participar? Desde las instituciones bancarias, la Secretaría de Hacienda, el voluntariado, tus trabajadores, los proveedores, todos los que intervienen en el área operativa de tus proyectos, aliados, donantes o financiadores, patrocinadores, etcétera, etcétera. Entonces, justo el hablar de emprendimiento social nos va a llevar a entender que se requiere de toda una maquinaria tecnológica, administrativa, financiera, de recursos humanos para poder operar correctamente. ¿Y qué es lo que vas a encontrar en tu imagen? Va desde tu misión, tu visión, qué colores utilizas en tus logotipos, tu objetivo general, tus objetivos específicos, qué servicios prestan, si manejas un solo servicio o varios servicios, con quién estás aliado, de quién recibes fondos, a quién le das fondos si es que es tu caso. Entonces, todo ello y tus valores, tu página web, absolutamente toda esta información va a formar parte de tu imagen institucional. ¿Y por qué es importante la imagen institucional? Tenemos ahí el caso de uno de nuestros clientes que fue buscado justo por las páginas web financiador internacional, y sucede que a través de la página web identificaron a su asociación. Entonces la página web también es una herramienta importante que te va a permitir ser visibilizado, que algunos donantes te observen, y de ahí la importancia de que tu página web esté alimentada con videos cortos, con testimonios,
y con toda esta información que refleja tu imagen institucional. Quién eres, dónde estás, qué haces, a quién beneficias, etcétera, etcétera. También a través de tu página web puedes postear algunos folletos, algunos eventos, el testimonio de lo que haces, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de que aparte de la imagen institucional, el tema del marketing social. ¿Y el marketing social qué te va a permitir? Justo a través de todo lo que corresponde a las páginas web, poder darte a conocer, poder quizás contratar voluntariado, personal y demás situaciones. Esa es la gran importancia de ser vista, de difundir tus causas y justo cuando abrimos este espectro dentro de la comunicación de tu asociación, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer alianzas. ¿Y cómo vas a hacer tus alianzas? Muy sencillo, justo por tu página web, justo por las redes sociales, también acudiendo a eventos físicos donde te va a permitir conocer a otras asociaciones, a otras personas, a ciertas autoridades. Estando dentro de tu oficina va a ser imposible o más difícil, no imposible, quizás difícil, contactar con las emociones, con las personas para hacer justamente estas alianzas, vincularte. Entonces, este otro tópico es muy importante. Dentro de tu organización, tener el marketing social. Por un lado tienes la imagen, por el otro lado utilizas las redes y tener un marketing social, contar con un plan de comunicación, una área de comunicación. Esto es muy importante. Siempre les comento que es importante manejar un cronograma. ¿Y qué es un cronograma? Bueno, ¿qué personal cuentas? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué derechos? ¿Qué obligaciones? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Y cómo se comunican entre ellos? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la estructura organizacional, en nuestra experiencia dentro del despacho Alarcón Vargas, al atender a nuestros clientes de asociaciones civiles u organizaciones de la sociedad civil, hemos observado que en varias ocasiones es a lo que menos atención le prestamos. Y este es todo un tema, la estructura organizacional. ¿Cómo empezaremos? Fíjate que dentro de tu estructura organizacional deberás tener muy claro, si aún no tienes este organigrama, qué actividades realiza tu asociación. ¿Quiénes y qué elemento humano cuentas? ¿Quiénes son internos? ¿Quiénes son externos? ¿Qué funciones realiza o qué tareas va a realizar cada persona? Y tú vas a partir de tu organigrama desde el presidente, el secretario, el tesorero, quizás algunos vocales y después cada departamento. Quizás requieras de un departamento de coordinación, pero también puede ser que necesites el departamento contable, pero también el departamento de comunicación y también tu departamento de procuración de fondos y también tu departamento quizás de voluntariado. Cuando la operación es muy grande, es necesario contar con una persona, quizás tu área de compras. Todo va a depender y obviamente dependiendo cada proyecto, quizás vas a ir haciendo modificaciones en tu organigrama. Todos los organigramas son diferentes porque va a depender cómo opera tu asociación.
pero debes tener esa estructura. Después de ello, tú ya identificaste los puestos. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue en esos puestos, ¿qué tareas, qué actividades va a realizar cada departamento? Y ahora bien, ya sabes qué tareas va a hacer contabilidad, qué tareas va a hacer comunicación, qué tareas va a hacer la coordinación del proyecto, qué tareas va a hacer el departamento de proyectos, qué tarea va a hacer el área de cuentas por pagar o tesorería. Importantísimo, las asociaciones civiles revisan causas sociales, conectan con el corazón, con la emoción, con la filantropía, pero son entes económicos. No nos perdamos de vista, son entes económicos y en ocasiones son idénticas que una empresa para efectos fiscales, que bueno, ese es otro tema que lo veremos posterior en otra sesión. Entonces ya tienes tu organigrama, ya definiste qué personas, quiénes van a ser las direcciones, quiénes van a ser los jefes o encargados de departamentos o de áreas y quiénes van a ser los asistentes. De ahí defines qué tareas se van a hacer. Y es muy importante entender que en un organigrama vas a encontrar responsabilidades, comunicación y tareas a realizar. Entonces, y jerarquías. ¿Quién es el director? ¿Quién es el coordinador? ¿Quién es el encargado? ¿Quiénes son los subalternos? Importante definir la jerarquía y definir quién informa a quién. Tendremos información ascendente, descendente y en forma lineal. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque dentro de tu organigrama sí debes decir a quiénes debo informar. Ejemplo, el departamento de contabilidad. ¿A quién le va a informar? ¿Y quién le va a informar y reportar a este departamento? Y así sucesivamente. Y cómo la información va a fluir de departamento a departamento, de área a área y de directivos hacia los demás departamentos. Esto es muy importante. Ahora, ¿de qué son responsables o qué tareas va a realizar cada departamento? A veces cometemos el error de que en cada departamento hay ciertas obligaciones o funciones que se realizan en dos departamentos y se duplican las tareas. O a veces no damos la indicación precisa de cuáles son las responsabilidades y tareas de cada una de las personas. Y bien, ya definiste tu organigrama, ahora ya definiste las tareas. Es importante definir el perfil. Si estoy hablando de un área contable, obviamente no voy a tener a un psicólogo o a un ingeniero agrónomo. Tienen que ser áreas administrativas sociales, como es el área de contabilidad, y algunas otras áreas que pueden ir afín, pero el experto o los expertos pues es en el área contable. Lo mismo en los proyectos. Si tu proyecto es en temas de salud mental, obviamente deberé tener dentro del proyecto al personal necesario con el perfil correcto para el desarrollo de la coordinación de ese proyecto, por ejemplo, o para la realización de todas las actividades que se necesitan, qué personal requerimos. Entonces es importante el perfil y dentro del perfil va a depender de dos cuestiones: el nombre del departamento, las tareas que se van a hacer en ese departamento, y de esta manera debemos saber cuál es el perfil que requiere estos puestos. Avanzamos con nuestro organigrama y entonces, una vez definido, es bien importante
otra herramienta que en este momento quiero darte y regalarte, que es una herramienta muy valiosa, que es la elaboración de tu manual de políticas y procedimientos de tu organización. Si quieres ser eficiente, si quieres obtener resultados buenos, correctos, fructíferos, abundantes, será necesario contar con un manual de políticas y procedimientos. ¿Y esto con qué se come y qué se hace y cómo se hace y qué tiempo se invierte? Bien, vamos a tomar un poquito el resumen de que lo que se necesita para hacer un manual de políticas y procedimientos es que haya personas responsables para hacer, y pueden ser en forma interna o externa. Tú puedes tener el área administrativa y ella puede coordinar para la elaboración del manual. Es un trabajo muy a detalle, con un proceso muy definido, en donde obviamente deberás tener bien definido tu organigrama, la imagen institucional, para poder, y el objetivo general y específico para poder avanzar dentro de tu manual de políticas y procedimientos. Entonces, el manual es una guía. Tu manual es como esa indicación que te va a decir qué hacer, cómo hacer. Y es esa guía que te va a dirigir, te va a instruir, vas a saber hacia qué camino tomar. Y no estar como en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando se encuentra justamente al conejito le dice y que para dónde tiene que ir. Y el conejo le responde, pues para donde tú quieras ir. Y es justamente el manual, va a ir en función a donde tu asociación quieras ir. Y bien, ya tenemos definido qué es una guía, el manual. Ahora, ¿qué son los procedimientos? Los procedimientos implican el paso a paso, paso 1, 2, 3, 4, 5, sin omitir ninguno, para llegar a concluir una tarea. Tú te encuentras en el paso 1 y no puedes omitir el quinto porque si no, no llegas al resultado o el objetivo final de esa tarea. Ejemplo, la contratación de una persona para cubrir un puesto. De inicio tienes que saber para qué departamento, cuál es el perfil del puesto, cuál va a ser el salario, cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento para contratarlo. ¿Y cómo vas a hacerte llegar de esas personas para que acudan a la entrevista laboral? Y si va a ser vía Zoom y si va a ser en físico. Y si vas a elaborarle exámenes o no les vas a hacer examen. ¿Y qué información vas a transmitirle en el momento en que tengas tu entrevista inicial y tus filtros? Entonces, en la contratación de personal vamos a ver que hay muchas tareas y que cada una va a llevar un procedimiento. Si lo hacemos muy sencillo, diríamos, publico en las redes que requiero un personal, le doy una entrevista, hago la entrevista inicial, le genero un examen, le doy la información, se le dice en qué fecha sabremos los resultados de sus exámenes, elegimos al que pasó sobre estas pruebas y enseguida definimos los horarios, en qué fecha va a ingresar, el salario, si utilizará uniforme, cuándo se le darán las capacitaciones, cuándo se le dará la instrucción de la introducción de puesto. Pues vamos informándole en ese momento toda esa información y entonces tú ahí estás haciendo una serie de pasos para lograr tener un personal en un puesto X. Esos son todos los procedimientos. Ahora vamos a las políticas. ¿Y qué son las políticas? Pues son lineamientos, son restricciones,
son medidas en las cuales en cada área de operación y en cada área de la asociación deben existir. Dentro de tus estatutos puedes encontrar los derechos y obligaciones de los asociados, pero si yo quiero establecer una política para los asociados, tengo que elaborar cuál es la política específica sobre ellos. Si quiero establecer una política para el personal, pues tengo que decir en qué horario van a llegar, en qué horario van a salir, hasta cuántos minutos está permitido llegar tarde, de qué manera van a pedir sus vacaciones, de qué manera van a pedir permisos, de qué manera hay descuentos o incentivos. Toda esa información se les tiene que informar a el personal. Entonces yo ya tengo que tener la política establecida de vacaciones, la política establecida de permisos, la política específica de contratación de personas. Y solamente estamos hablando del área de recursos humanos. Si yo hablara del de compras, del de tesorería y demás, también tengo que especificar todas las políticas que va a haber en las tareas de cada departamento. Ojo, tienen que estar por escritas, tienen que ser publicadas. Hay algunos manuales de políticas y procedimientos que son solo y exclusivamente para los directivos, porque hay ciertas tareas o cierta información que solo a esos niveles tienen que estar. Pero tiene que existir ese manual de políticas y procedimientos. ¿Para qué? Saber si hay sanciones, saber si hay estímulos, saber qué está permitido y qué no. Es como para crear un orden dentro de tu organización. Recientemente unos clientes nos decían, oye, es que necesito saber cómo sanciono al asociado si él no acude a las reuniones de trabajo. Necesito saber qué va a suceder con los niños que no los recogen en tiempo. Pues tiene que haber una política que el castigo por no dar un cumplimiento a una obligación debe existir, pero tiene que ser algo genérico, estandarizado. No puedo decir para Pedrito sí, pero para Andrés no, porque tiene una mejor forma de trato, porque nos cae bien. No. Revisar si la política es por área, por departamento, o si puedo generalizarla, pero no puedo individualizar las políticas, porque las políticas son para tu asociación. Entonces ya te llevaste otra herramienta que es elaborar tu manual. Y les decía que ¿para qué les sirve? Esto es muy sencillo. Lograr una eficiencia. ¿Qué pasa si alguien se enferma, se muere, se va de vacaciones? Y si sus vacaciones son 15 días o un mes, tu asociación no puede parar. Alguien tiene que realizar el trabajo y tú puedes contratar a una persona externa para cubrir esos días, o si alguien se va de incapacidad, quizás tengas que cubrir a una persona para esos días. O quizás de los que ya se encuentren puedes asignar esas responsabilidades, pero tienen que conocer cuáles son los procedimientos para hacer esas tareas de ese departamento, de esa persona que no está dentro de la oficina o que no está trabajando a distancia, y cómo se hacen esas tareas y qué lineamientos hay. Entonces te permite ser eficiente, eficaz y tener un mayor margen de diferencia entre ingresos y gastos y que tus ingresos sean mayores, para que puedas reinvertirlo en tu asociación y puedas mejorar ciertas condiciones. Bien. ¿Qué otra herramienta dentro de estos tópicos podemos decir? Fíjate que la contabilidad y las obligaciones fiscales. Vamos a tocar un poquito este tema. Y no es que nos vayamos de un tema a otro, sino los tópicos es como tocar varios puntos que son fundamentales en tu asociación. Es importante cumplir con todas las obligaciones que te marca la normatividad y estar al pendiente de todos aquellos cambios que me marcó hace 2 meses o a inicio de año o el año pasado y que hoy la normatividad ha cambiado. Cambiaron quizás fechas, cambiaron quizás de que ya no está en una regla, sino ya la disposición se integró
al nivel o al carácter de ley en algún artículo, quizás fechas de presentación, quizás ya nos dijeron que la declaración informativa ya no es el 31 de enero, que hay un plazo al 15 de febrero, qué sé yo. Aquí, ¿cuál es la invitación y la recomendación? Genera un calendario de actividades, un calendario de obligaciones fiscales y de demás obligaciones para que estés plena de enterado correctamente cuando hay que presentar esas obligaciones. Pero también te invito a que estés revisando constantemente la página del SAT, los publicados. ¿Por qué? Porque quizás la información no nos llegue y estamos cometiendo un error al presentar una declaración en una fecha incorrecta, o quizás mis condiciones no me permitían presentar esa declaración informativa y me angustio y no la presento y resulta que quizás tengo todavía 10 días o 5 días o un mes, qué sé yo. Entonces, la herramienta es tu calendario fiscal y la recomendación es tenerlo en un lugar visible, pero también consultar las páginas del SAT. Y algo también importante es que revises cómo está integrada tu contabilidad. ¿Y por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación nos dice qué es contabilidad y nos dice que es una obligación. Seas o no seas donataria, seas o no seas persona física o moral, estés en título 2 o 3 como asociación, estés en un régimen u otro, hay ciertos regímenes que nos van a permitir quizás llevar una contabilidad simplificada. ¿Y esto qué te implica? Que la contabilidad no solo va a ser tu sistema contable, no solo es tu balance general. El código nos dice claramente todo lo que arma, todo lo que integra tu contabilidad. Y vas a encontrar que es desde la primera póliza de diario de cheque de ingreso que generaste. Las facturas, o ahora llamados CFDI, comprobantes fiscales digitales, tus estados de cuenta, tus contratos celebrados con externos, con internos, con tus trabajadores, con profesionistas, con tus financiadores o con toda aquella persona llamada proveedor que requieras un servicio o que tú lo ofrezcas. Absolutamente todo ello forma parte de tu contabilidad. Tu libro diario, auxiliares, la balanza electrónica, el catálogo de cuentas, los cheques, los comprobantes de las transferencias, si tienes algún pagaré, algún documento que respalde el movimiento y la operación. Entre otras cosas, tu libro de actas, entre otras cosas, todo esto forma tu contabilidad. A veces los inventarios, por ejemplo, a veces pensamos que nuestra contabilidad solamente son nuestras balanzas y no es así. Entonces veamos la importancia de dar cumplimiento y si es un hecho que la contabilidad es una técnica, es una ciencia, pero también es un arte. ¿Qué te va a permitir la contabilidad? ¿Qué ventajas tiene la contabilidad? La contabilidad requiere que tú estés en tiempo y forma haciendo tus registros, que tengas tu documentación completa. ¿Por qué? Porque la contabilidad es el registro diario de todo lo que sucede en tu asociación en el día a día. Es decir, que debes tener una persona encargada de tener el orden electrónico, físico, de la documentación que se geste o que se origine por cada operación que tú realices en tu organización. Ordenarla, clasificarla, definir si está pendiente algún documento, dar un seguimiento puntual
a las firmas, a la autorización, al archivo, como lo decía, electrónico físico, y la documentación debe estar totalmente completa. Si no está completa, tienes algunos días para irla recolectando y ir a armar tus archivos completos. Y quizás me digas o te preguntes, ¿y para qué requiero que los archivos estén completos? Son muchas las causas y dentro de algunos ejemplos te voy a indicar el por qué. Hay una sanción si tú no tienes toda la documentación completa de todo lo que gastas por parte de la Secretaría de Hacienda. Y tu castigo es que al final del año, el hecho de que tú no compruebes la salida de recurso de dinero mediante un CFDI, una factura electrónica, vas a pagar el 35% de impuesto. Y ahí es cuando se pega el grito en el cielo por parte de los directivos o del consejo de administración de la organización. ¿Por qué? Porque a veces no lo tenías presupuestado, porque implica salida de dinero y porque si no lo tienes, o tienes que buscar una donación para hacer ese pago, o tienes que dejar de hacer ciertas cosas para poder cubrir ese pago. Entonces, de la importancia de lo que nos dice el código de tener la contabilidad completa y bien clasificada. Si no tengo facturas y saqué X cantidad de recurso, nada más te digo, si fueran 200,000 pesos por el 35%, imagínate lo que vas a pagar. Si son 100,000 pesos, si son 10,000 pesos, si son 10,000 pesos vas a pagar 3,500 pesos de impuesto en tu declaración de ingresos y gastos que se presenta el 15 de febrero. Entonces ahí radica la importancia de tener toda tu documentación. ¿Y para qué debo tener toda mi información clasificada, ordenada? Bueno, si tú recibes fondos internacionales, te van a solicitar que audites tu información contable cada semestre. ¿Y esto qué va a originar? Que el departamento contable tiene que preparar información muy específica para los auditores y que obviamente el producto del trabajo que realice el auditor es un dictamen. ¿Y qué significa un dictamen? Una opinión. ¿Y de qué va a opinar? De todo lo que observó en esa revisión. La auditoría significa un análisis, una revisión. Entonces, si yo digo, el auditor dice dentro de su opinión que los recursos no se aplicaron o no se gastaron de acuerdo al contrato celebrado con el financiador o de acuerdo al presupuesto autorizado, por supuesto que ya no estoy dando cuentas claras ni transparentes al que me donó el recurso para el proyecto. Y entonces, una de dos, o me exige el financiador que regrese ese dinero que no utilicé correctamente y cancela ese contrato, o la otra es que ya no estoy teniendo un antecedente correcto ante el donador y corro el riesgo de que después de haber trabajado con una serie de información, pues ya no tenga ese donador. Entonces, vean la importancia de la contabilidad. ¿Por qué es importante tener la contabilidad en tiempo y forma? Para evitar multas. Las multas son muy elevadas, son costosas, si no das cumplimiento, y sobre todo cuando eres donataria, si no das cumplimiento con las obligaciones fiscales que te dicta el SAT. Y bueno, también los financieros te sirven cuando tú andas buscando un proyecto y andas concursando en convocatorias, te piden información de tus estados financieros, te piden información de tus políticas y procedimientos. Te piden también en muchas ocasiones a nivel internacional un manual de políticas y procedimientos. Por ello es que estamos hablando así como de todos los tópicos
Porque si ya creaste tu asociación, si ya le hiciste donataria, si ya estás en acción, pero no eres económicamente sustentable. Y ahí vamos a pasar a otro tema. Económicamente sustentable, ¿qué significa? Que tú debes tener ciertos recursos derivados de una actividad que te va a permitir cubrir los gastos fijos y variables que tiene tu organización. Y para ello puedes tener venta de productos con causa, y para ello puedes tener eventos anuales, y para ello puedes tener algunos concursos, rifas, trabajar varias técnicas de procuración de fondos, ¿no? Es una cantidad de información que hay que trabajar a través de la procuración de fondos. Y alguien me puede decir, ¿y con qué se come la procuración de fondos y qué es eso? Y quiero platicarles que ayer tuvimos oportunidad de estar en una reunión con 100 asociaciones y de repente por ahí se hicieron algunas preguntas como para sacar ahí una estadística, y fue sorprendente que hay muchísimas asociaciones que puedo decirle que de todos ellos solo 2 tenían departamento de procuración de fondos y procuraban fondos. Entonces, ¿a qué conclusión llegué con esta reunión de estas asociaciones? Que no nos estamos enfocando en la procuración de fondos. Nos estamos enfocando en todo y en nada. Entonces, el enfocarnos en todo y en nada, no tenemos justo el punto donde debemos llegar. Y van 2 secretos. Debes tener un proyecto. Elabora tu proyecto. Genera tu proyecto. Tu proyecto tiene que ser sustentable, atractivo, con una visión de mejora profunda con lo que vas a hacer. Tenerlo muy claro. Si tú logras hacer un proyecto con estas características, teniendo bien definido tu objetivo general, tus objetivos específicos, tus tareas y tu presupuesto económico, vas a lograr pasar a la fase de procurar fondos. Y procurar fondos es un proceso, no un suceso. Cuesta dinero, cuesta tiempo y requiere de gente especializada, de gente capacitada. No es sencillo. Empezar a procurar fondos cuando aún no tienes experiencia, cuando no estás convencida inclusive de tu proyecto, no es nada fácil. Pero si no hacemos esta chamba, imagínate que tu asociación es un engrane y no haces la chamba de procurar fondos, es decir, prospectar y conocer a tus donantes y todos los días estar mandando correos y todos los días estar llamando por teléfono y darle seguimiento y tener una agenda de todos los posibles financiadores y revisar tus convocatorias y estar en alianzas. Si no haces toda esa chamba diaria, difícilmente tu asociación va a tener recursos. A esa conclusión llegué el día de ayer de que estamos tan dispersos en todo lo que tiene que ver con nuestra asociación que no estamos viendo objetivamente que para poder desarrollar y entrar en acción con tus proyectos necesitas dinero, pero que el dinero requiere que tú trabajes en esos prospectos, que estés en esa acción diaria. Ahora, ¿no quieres tener un departamento de procuración de fondos? Es válido. Búscate un especialista. Y bueno, aquí voy a aprovechar para comentarte que el despacho Alarcón justamente ha entendido esa necesidad con los clientes en estos eventos que les estamos platicando y nos hemos dado cuenta
que si las organizaciones no trabajan o no contratan a un externo, no podrán realmente entrar en acción con sus proyectos. Y así hemos visto asociaciones que tienen 10 años, 3 años, 7 años, y todavía no les cae el 20 de la procuración de fondos. Te invito a que nos contactes, te damos tu primera cita gratis, una asesoría de 30 minutos. Márcanos al 55 61 12 59 24 y con gusto te atenderá Luz Vargas para abrirte un poquito más el panorama de esta problemática real que sufren las asociaciones. En pandemia había mucho recurso a nivel internacional, muchísimo, pero no había proyectos, pero no eran lo suficientes como para poder segregar todo ese recurso que está ahí. Entonces, la invitación es ponernos a trabajar con las asociaciones civiles. Búscame en redes sociales, Luz Vargas, y llámanos, 55 61 12 59. Con gusto te atenderemos, no lo olvides. Y bueno, resumiendo, utiliza todas las herramientas. Utiliza el marketing social, utiliza las redes sociales, utiliza tu imagen institucional, ten una contabilidad al día correcta con el cumplimiento de las normas, da cumplimiento a tu normatividad fiscal, revisa tus manuales de políticas y procedimientos y si no los tienes, elabóralos. Hemos tenido oportunidad de trabajar en Oaxaca con varias organizaciones con gran éxito y esto nos ha permitido observar las necesidades que hay en estas organizaciones y las problemáticas de las estructuras organizacionales. Y procura todos los días, y si no tienes un departamento, impleméntalo o busca un externo especialista en la materia. Es un placer estar esta mañana con ustedes compartiendo un poquito de estos famosos tópicos de las asociaciones civiles. El tiempo no nos alcanzaría, por eso es que tomé como puntos álgidos o importantes. ¿Y qué te quiero decir? Que en nuestros próximos programas nos va a gustar desarrollar contigo y compartir cómo hacer un plan de desarrollo, qué preguntas necesitas hacerte y para qué te va a servir el plan de desarrollo, justamente para aterrizar el trabajo de tu procuración de fondos. ¿Cuánto necesitas? ¿De quién lo necesitas? ¿Por qué es importante lo que haces? ¿A quién vas a invitar a sumar? ¿Qué metas tienes? ¿Y cómo vas a cultivar a tus donadores? ¿Y para qué fecha los necesitas? Entonces, las preguntas y las tareas son muchas. Puedes ir desarrollándolas tranquilamente y no olvides que todos los jueves a las 11 de la mañana nos encontrarás en Promo Estéreo con la intención de ir compartiendo nuestras experiencias, conocimientos y ir colocando un granito de arena en todo este sector de las asociaciones, las cuales son emprendimientos sociales y hacen un cambio profundo en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Se despide de ti tu amiga Luz Vargas y cualquier duda, comentario, reclamo, con mucho gusto puedes hacerlos vía telefónica y estamos para servirte. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por prestar tus oídos, tu mente, tu conocimiento, tu tiempo en este programa. Por favor, sean felices y un fuerte abrazo. Se despide de ustedes Luz Vargas en el programa
Emprende y asociaciones civiles. Las asociaciones civiles con causas sociales, con causas ecológicas, hoy hacen la diferencia en el emprendimiento social y en el emprendimiento de responsabilidad social. Continúa especializándote, informándote, capacitándote para que este camino y este estilo de vida de las asociaciones civiles lleguen a buen puerto y logres tener éxito en todas tus ideas y en todos tus emprendimientos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo jueves. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.